Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Este día estamos transmitiendo por este medio para llevar la palabra del Señor y engrandecer el reino de los cielos. Esta tarde te saluda el pastor Israel Vallejo desde la iglesia Familia Betel en Cerritos, San Luis Potosí, y quiero darle un afectuoso saludo a todas las personas que estarán viendo esta transmisión, aquellos hermanos parte de la iglesia y aquellos otros hermanos que son de las congregaciones que gusten ver este material. Que Dios les bendiga a todas las personas, amigos, familias, conocidos, que en este tiempo están pasando por situaciones difíciles, que están viviendo en este tiempo de tanta persecución espiritual, de tanta angustia. Y bueno, nuestro México hoy está pasando por esta copa en la cual debemos nosotros como creyentes orar al Señor y estar intercediendo para que Dios bendiga. Y esta tarde, hermanos, quiero invitarles para que juntos oremos al Señor, para que Dios haga la obra sobre este país, sobre todos los países de la tierra, para que el Señor traiga bendición. Y bueno, le doy una cordial bienvenida a todas las personas que están conectándose. Estaremos esperando a aquellas otras personas que faltan por conectarse. Bienvenidos, Dios les bendiga a cada uno, a los que estarán viendo este material más tarde. Que Dios les bendiga, les enviamos un fraternal saludo y un afectuoso abrazo. Que Dios les bendiga y les prospere. Así que vamos a comenzar orando a Dios en esta tarde, domingo, estemos glorificando al Señor. Amén. Padre Santo, en esta hora te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Creemos, Dios, que tú eres un Dios de propósitos, un Dios poderoso, un Dios que hace grandes maravillas. Y este es el momento en que oramos delante de ti en el nombre de Jesús, para que venga desde lo alto, Señor, la bendición, la restauración, la sanidad, la prosperidad, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece a moverse sobre cada familia, Señor, sobre cada persona, Padre, que esté escuchando y esté viendo este video, Dios. Te ruego, Padre, por nuestro México, por cada ciudad, por cada estado de este país hermoso, del cual, Señor, sé que tú amas, sé que tienes misericordia para este pueblo, para este país, y que tú tienes la bondad y la capacidad de perdonar los pecados de este país, de cada uno de los que conformamos este pueblo. Señor, ten misericordia de México, trae sanidad, Señor, cubre con tu gracia, Dios, a todas las personas, Padre, todas las familias, para que vengan al conocimiento de ti, para que reconozcan que tú eres Señor y que nuestra esperanza esté solamente puesta en ti, Señor. Sabemos, Padre, que eres un Dios poderoso. Y hoy bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, a cada persona que está viendo este material, Señor, cada familia, Dios, que tú estés llevando esta bendición, Señor, a cada hogar, aquí en Cerritos y en todo el país y en todo el mundo, donde vean este material, Señor, sean bendecidos. Que la presencia de tu Espíritu Santo comience a transformar las vidas. Si alguno está debilitado, si alguno está enfermo, venga sanidad de tu parte, Señor. Hagas un milagro en la necesidad de mis hermanos, Señor. Traigas consolación, traigas fortaleza, Padre, que traigas la provisión, Señor, para cada familia, cada hogar, Señor. Pero sobre todo, Padre, tu presencia esté siempre en cada corazón. Te rogamos esto, Padre, en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, amigos, esta tarde quiero traerles un mensaje de bendición, una palabra de aliento para cada uno
Yo sé que estamos pasando por situaciones que de pronto hacen que nuestra vida se torne difícil, empiezan a aflorar las emociones, empiezan a salir aquellas situaciones que descontrolan nuestra vida, que descontrolan a veces nuestro carácter. Quiero pedirle al Señor en el nombre de Jesús que tome control de nuestras emociones, que tome control de nuestras vidas, que tome control de nuestro carácter, aún de nuestras ideas, nuestros pensamientos, y sea su nombre glorificado. Amén. Y orando al Señor, quiero bendecir a todas las personas que se están conectando y aquellas que estarán viendo este material. Y bueno, yo les he prometido a los hermanos aquí en Iglesia Familia Betel Cerritos, hemos llevado algunos estudios y hoy queremos comenzar un tiempo en el cual ya este domingo pasado en nuestra última reunión presencial pudimos estar viendo algunos puntos acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, la importancia de la cruz, entender lo que sucedió en la cruz de Calvario, que va mucho más allá de un sacrificio físico, que va mucho más allá de solamente una escena de sangre, de muerte, sino que es una escena de victoria. Es una escena donde el Señor es victorioso por su grande poder sobre nuestra vida. Amén. Esa situación en la cruz de Calvario nos lleva, esa obra maravillosa en la cruz de Calvario nos lleva a una victoria tremenda. Generalmente yo siempre le digo a los hermanos, lo que sucedió en la cruz de Calvario trasciende el tiempo, es más grande, más importante, más poderoso que todo lo que hay creado. El Señor, cuando comienza a hablar acerca de la creación, va desde un plano general, cuando dice en el principio no había nada y creó Dios los cielos y la tierra, y va disminuyendo su enfoque, va apuntando realmente hacia el hombre y su caída, pero en particular lo que el Señor quiere llegar a enseñarnos es la obra de la cruz, donde no solamente el ser humano recibe liberación, sino que la palabra del Señor nos habla y nos dice que también la creación está gimiendo para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa manifestación comenzó en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras culpas, llevó nuestras cargas. Hubo una obra tan poderosa. Nuestro Señor tomó nuestro lugar y purgó todos nuestros pecados. Y quiero comenzar, hermanos, leyéndole una porción en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio, donde el apóstol Pablo habla acerca de muchas cosas que tienen un impacto poderoso para nosotros. Quiero decirle, la palabra del Señor tiene un impacto personal para cada uno de nosotros, y ese impacto nos quiere llevar al entendimiento de la obra de la cruz. Si tú y yo entendemos la obra de la cruz, no podemos seguir siendo iguales, seremos transformados por la sangre que se derramó en la cruz de Calvario, seremos bendecidos, seremos llenos de su gloria, de su misericordia y de su poder. Y quiero leerle esta porción, está aquí en la carta a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 1, leyendo el versículo número 18 en adelante, que dice de la manera siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Qué maravilloso que podemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Y esta palabra, el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu de Dios, y dice unas preguntas, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está aquella sabiduría del hombre? ¿Dónde está el entendido? Porque lo que sucedió en la cruz de Calvario, no muchos lo pueden entender. Necesita ser entendido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos han oído la palabra que dice que las cosas que son espirituales no se pueden discernir por la carne? Las cosas de la carne no tienen nada que ver con las cosas espirituales. Necesitamos ser regenerados en una transformación interna por el Espíritu Santo de Dios para poder entender y comprender lo que sucedió en la cruz de Calvario. Hoy en día tantas religiones y tantas iglesias que utilizan el símbolo de la cruz, pero realmente un entendimiento espiritual todavía no ha brillado, y oramos en el nombre de Jesucristo para que en nosotros, como pueblo del Señor, como miembros de este cuerpo del Señor alrededor de todo el mundo, podamos alcanzar ese conocimiento que nos pueda ser de mucho provecho y de mucha bendición. Dice el apóstol Pablo que la predicación de la cruz resulta en locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y bueno, la cruz de Calvario va mucho más allá que dos maderos unidos y un hombre clavado con clavos. Va más allá a un derramamiento de sangre, a un tiempo de dolor y de angustia. Va más allá, porque en la cruz de Calvario se llevó a cabo la victoria de nuestro Dios poderoso por encima de toda obra del adversario. Y hoy nosotros podemos comprender que ahí en la cruz de Calvario se llevó nuestra libertad, nuestra liberación. El apóstol Pablo dice ahí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mucha gente dice, bueno, esos están locos. Mucha gente se ha acercado y nos ha dicho, oye, eres un fanático, No somos fanáticos, no somos religiosos y no tenemos que explicarlo, sino que necesitamos predicar la cruz de Cristo. Necesitamos predicar esta palabra de la cruz, que en el madero se llevó a cabo la purificación del ser humano, la liberación del ser humano en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario se representó al hombre pecador, al que no conoció pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Es la persona de Jesucristo. Ahí en la cruz de Calvario pasaron tantas cosas que quisiéramos abarcar algunos de esos puntos, aunque yo sé que el tiempo
no nos va a ser suficiente, pero ahí en la cruz se manifiesta la locura de los que se pierden. Porque siendo tan sencillo, de alguna forma, alcanzar la salvación, aceptando que lo que se llevó a cabo en la cruz de Calvario fue de beneficio y de provecho para cada uno de nosotros. Eso es todo. Creer que el que estaba en la cruz del Calvario murió ahí por ti y por mí, y que después de ser sepultado resucitó al tercer día, no cuesta tanto trabajo creer. Sin embargo, solamente a los que el Espíritu Santo comienza a darles esa visión, esa revelación, es necesario que abracemos esa palabra. El apóstol Pablo nos dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Muchos piensan que para agradar a Dios tenemos que llevar a cabo y realizar obras que causen en nuestro cuerpo o en nuestra persona un ejercicio de aflicción de nuestra carne. Sin embargo, quiero decirte, lo que agradó a Dios en realidad, lo que nos justificó en realidad, lo que trajo perdón, salvación, lo que trajo satisfacción al Padre eterno para que diera su gracia sobre nosotros, se llevó a cabo en la cruz de Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, el Señor, el Padre Celestial, recibió ese sacrificio en el cielo. Y fue satisfactorio en todos los sentidos, y fue perfecto y único y poderoso, y el efecto de su poder todavía tiene influencia y no acabará jamás, porque todo lo que se llevó en la cruz de Calvario tiene un efecto eterno. Yo siempre le comento a los hermanos que Dios tiene una naturaleza, la naturaleza divina es eterna, la naturaleza divina es amorosa, la naturaleza divina es santa, y todo lo que proviene de esa naturaleza debe de tener las mismas características de su origen. Así que todo lo que hace Dios es eterno, todo lo que hace Dios es poderoso, todo lo que proviene de Dios tiene su carácter de santidad, porque Dios así es. Y Dios quiere una iglesia, un pueblo que sea eterno, un pueblo que sea santo, un pueblo que sea amoroso, que tenga la misma naturaleza que nuestro Padre Celestial. Y en la cruz de Calvario se llevó una victoria eterna, es una obra eterna. El poder de la cruz trasciende el tiempo. Y eso muchos dicen, ¿cómo? Si ya lo llevó a cabo hace 2000 años y todavía está vigente. No lo creo, estás loco. Y esa es la locura de la cual habla el apóstol Pablo. Y necesitamos, hermanos, dejar de vivir en la locura de la incredulidad y comenzar a creer, porque solamente por medio de la fe esa manifestación de esa obra poderosa, eterna, santa y amorosa que se vio en la cruz de Calvario se transformará en poder de Dios para tu vida. Ahí no solamente la cruz anuncia muerte, porque la cruz anuncia muerte. La cruz es un símbolo de muerte, aunque la cruz nosotros vemos que es el símbolo donde las religiones que se han llamado cristianas la han usado como estandarte. Quiero decirte, va mucho más allá de un estandarte. Y además el uso de la cruz tenía una cierta costumbre, porque la cruz fue utilizada por los persas muchos años antes de que Jesucristo muriera en la cruz de Calvario. La palabra crucificar habla de muerte, habla de tormento, habla de una muerte que humilla. La palabra misma del Señor dice: maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Y es que nuestro Señor Jesús tenía que llevar esa cruz,
tenía que morir en la cruz de Calvario para que nosotros pudiéramos estar viviendo la bendición de la salud, de la salvación, de la bendición de lo alto, de la bendición eterna para nosotros. Y no solamente significa muerte, ahí también pudiéramos ver el otro punto, el otro lado. En la cruz no solamente simboliza muerte, sino simboliza victoria y simboliza poder. Porque en la cruz de Calvario Satanás fue enjuiciado, Satanás fue vencido. Ahí en la cruz de Calvario el mundo fue purificado, fue perdonado. En la cruz de Calvario el pecado fue aniquilado, el reino de las tinieblas fue enjuiciado y vino la victoria para el Dios del cielo. Y para todos los que puedan creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Y eso parece una locura. Desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos, parece una locura, porque ¿cómo es posible que algo que pasó hace 2000 años pueda tener tal efecto y tan trascendente y tan poderoso? Por eso dice el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden, y es mucho más que sabiduría. Muchos piensan alcanzar a Dios por medio de su sabiduría, sin embargo, el apóstol dice que la sabiduría fue destruida. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque la sabiduría del mundo, el mundo no pudo conocer a Dios. Necesita ser en la sabiduría del Espíritu, en la sabiduría de Dios. Y en esa sabiduría podemos hallar que lo que sucedió en la cruz de Calvario es algo tan grande, tan poderoso. No solamente significa la muerte de nuestro Señor, sino que simboliza el comienzo de la gracia. Simboliza el comienzo de la salvación, porque el mismo apóstol Pablo dice que la ley no trajo salvación de ninguna manera. La ley no trajo una redención. La ley no lo hizo Cristo. ¿Dónde? En la cruz de Calvario. Es ahí donde se lleva a cabo la salvación del hombre. La misma palabra del Señor dice, el alma que pecare, ésta morirá. Y Jesús no tenía pecado, pero en la cruz de Calvario llevó mis pecados y los de cada uno de nosotros. Y eso parece una locura. ¿Cómo es posible que un hombre lleve mi pecado por mí? Es que Jesús era más que un hombre. Jesús es Dios. Jesús es el Verbo que se hizo carne, el Creador, dando su vida por su creación. Lo más importante para Dios en todo el universo es el hombre. Lo más importante para Dios, escucha lo que te voy a decir, lo más importante para Dios en todo el universo eres tú. Es tu casa, es tu familia, es tu alma. Por eso yo te invito a que creas en lo que sucedió en la cruz del Calvario y que comiences a meditar que lo que pasó allí es mucho más que algo que sucedió de manera violenta y que fue doloroso en los términos físicos. Jesús debía de ir a la cruz de Calvario, porque debía de hacer la voluntad de Dios, tomar tu lugar y tomar mi lugar en esa cruz, donde Satanás fue vencido, donde el mundo fue vencido, donde el pecado fue quitado, donde Él llevó mis culpas, donde Él por su llaga ahí en la cruz me sanó. El profeta Isaías lo dice. Ahí él fue molido por mis rebeliones, herido por mis pecados. La paga por mi paz y por tu paz fue sobre Él. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y eso parece locura para los que no alcanzan a entender. Y oro al Señor que venga del Espíritu Santo un entendimiento en tu corazón y en tu familia para que alcancen la salvación y el entendimiento de la bendición que conlleva entender lo que pasó en la cruz de Calvario. Y quiero leerte otra porción
en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde nos dice algo tremendo. Gálatas capítulo 6, gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 14 de la siguiente manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Una vez más lo voy a leer porque esto es tan poderoso, tan hermoso y es palabra de Dios. A veces nosotros tenemos que entender que Jesucristo en la cruz, derramando su sangre preciosa por nosotros, hizo las veces de ti y de mí. Aquí lo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, versículo 14, capítulo 6 de Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de gloriarnos en la cruz del Señor Jesucristo. Debemos de alegrarnos y de decir, yo pude estar en esa cruz. Sin embargo, el que me dio la vida fue allí por mí. Tomó mi lugar en la cruz de Calvario. Y mientras Él estaba allí, yo estaba ahí. Sí creo. Si tú crees en el Señor Jesucristo y lo has recibido en tu corazón, entonces tú estabas ahí en la cruz. Estaba siendo clavado. Aquí lo dice. No quiero que lo malinterpretes. Yo quiero que tú entiendas que tu pecado fue clavado ahí, que el mundo para ti ahí fue clavado, y ahí fuiste tú clavado para el mundo. Aquí lo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo cuando decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y todo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. Esa es la iglesia. Ese es el pueblo redimido. Más allá de acciones, más allá de programas, más allá de todo el glamour que conlleva hoy en día las congregaciones, es necesario volver a estos términos. Es decir, yo estoy crucificado para el mundo, estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. El mundo fue clavado en la cruz para mí en Jesucristo. Y yo fui clavado en la cruz para el mundo en Jesucristo. Esa es la verdad más grande que puedes leer una vez más. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Leemos el siguiente versículo. Dice en el versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gloria a Dios. Porque en la cruz del Calvario da inicio una nueva creación que ya no tiene que ver con la circuncisión o la incircuncisión. Es una creación nueva. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura comenzó en la cruz del Calvario. Hermano, ¿comprendes cómo la cruz del Calvario va mucho más allá que sangre derramada en un madero, que clavos atravesando las manos y los pies? Va mucho más allá, porque antes de que Cristo fuera clavado, otros hombres fueron clavados en una cruz. ¿Cuántas veces usaron la cruz después de que quitaron a Jesús del madero? Yo no lo sé,
Pero Jesús no era el único, tú te das cuenta, estaba ahí a su derecha y a su izquierda, había dos hombres también crucificados a un lado de Jesucristo. Y hay estudios, hay gente que ha estudiado la historia y están informando que antes de Cristo hubo otras personas. Dice que en un día en la Vía Apia, hacía 100 años antes de Cristo, algunos años antes de Cristo, en la Vía Apia crucificaron a más de 1000 personas. Y era el mismo método. El método de crucifixión que utilizaron con nuestro Señor era un método común, era el método ordinario utilizado por los romanos que lo copiaron de los persas. Sin embargo, todo estaba en el plan del Señor para que se llevara a cabo el propósito de nuestro Dios, de traer salvación, de traer vida eterna, de comenzar esa nueva creación en ese madero se llevó a cabo. Por eso dice la palabra del Señor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué tremendo, porque en la cruz de Calvario hay muerte. Sí, es un símbolo de muerte, es un símbolo de tortura, pero hubo juicio para Satanás. Hubo victoria para Dios, victoria para Cristo, victoria para un pueblo. Hubo una nueva creación que comenzó ahí. Por eso dice la palabra del Señor, hablando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, que debemos de nacer de sangre y de agua. ¿Cuál sangre? La que se derramó en la cruz del Calvario. Cuando tú crees que efectivamente se llevó a cabo esa obra en la cruz del Calvario, entonces comienzas a participar de esa nueva creación. Comienzas a participar de ese nuevo pueblo, de esa nueva creación que el Señor comenzó ahí en la cruz del Calvario para ti y para mí. Y hermano, ojalá y me alcance un poquito más el tiempo. Hay muchos puntos que yo quisiera comentarte. Amén. Los romanos adoptaron de los persas en el siglo I antes de Cristo el uso de la cruz y fueron crucificados 6,000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia en ese tiempo. Pero lo que sucedió ahí en la cruz es tan grande, tan poderoso. En la cruz se ve la obediencia de Jesús. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No olvidemos aquella ocasión cuando Jesús está en el huerto y está orando y le está pidiendo al Señor, al Padre Celestial, le dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál copa? ¿A qué se refería el Señor? A la cruz. Porque no solamente iba a ser doloroso en su cuerpo, sino que resultaría en llevar la carga, el castigo por todos los pecadores. Y eso es una carga tan pesada, tan fuerte, que yo creo que nadie en todo el universo podía llevar, sino solamente Jesús. Entonces vemos ahí en la cruz de Calvario que se efectúa la obediencia. Es la culminación de la obediencia, porque Él no merecía la cruz. Él no tenía ningún motivo para ir a la cruz. El único motivo que tenía para ir a la cruz era dividido en dos. Uno, amor por el ser humano, y otro,
2 es la obediencia. Obediencia al Padre. Jesús se despojó de sí mismo. Él, orando en alguna ocasión, dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía cuando estaba contigo. En aquel tiempo, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A eso se refiere Jesús. A esa gloria maravillosa de Dios. Sin embargo, Jesús se despojó de sí mismo y se hizo en forma de hombre, y estando en forma de hombre, se hizo en forma de siervo y fue obediente hasta la muerte. Hoy en día no creo que haya alguien que pueda ser obediente hasta la muerte. Y si es obediente hasta la muerte, le faltaría ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que vemos en la cruz de Calvario la manifestación de la obediencia suprema. Por amor y por obediencia, Jesús fue a la cruz. Amén. Ahí en Gálatas capítulo 2, regresamos un poquito. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la cruz de Calvario había una entrega. Vemos una entrega y una crucifixión del creyente. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el Señor Jesús dijo: si tú participas de mis aflicciones, si tú sufres conmigo, tú también vas a participar de las bendiciones. Dice: porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con el Señor. Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial. Pero para poder reinar, Jesucristo tenía que pasar por la cruz. Y toda persona que quiera reinar con Jesucristo tiene que pasar por la cruz. Pero ¿cómo vamos a ir a buscar un madero de hace 2000 años que ya no sabemos dónde quedó? Se refiere a sujetar tus pasiones, sujetar tu carne, sujetar tus ideas, tus palabras, tus pensamientos a la voluntad de Dios. Ahí está nuestra cruz. El Señor Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Negarte a ti, negarse a uno mismo, eso es nuestra cruz. Vivir la aflicción que el Señor mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde venció Jesús al mundo? En la cruz de Calvario. Así que vemos en la cruz de Calvario esta situación de entrega, ¿verdad? Donde el hombre fue liberado del mundo, donde hay liberación del ego, del yo. Ego es yo. Y dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente. ¿Quién? Yo estoy juntamente con Cristo, crucificado. ¿Cómo vamos a ser crucificados con Cristo? Cuando comenzamos a creer y cuando obedecemos la fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Necesitamos echar a andar nuestra fe y manifestar nuestra fe. Hoy en día esto es lo que está sucediendo. Yo le decía a muchas personas: hoy en día el justo por su fe vivirá. Muchos estaban viendo a la figura del pastor, muchos estaban viendo lo hermoso y lo estructurado de su congregación, muchos estaban agarrados de su ministerio de alabanza, de su ministerio de panderos, de su ministerio de predicación, pero en este tiempo de recluirnos en nuestros hogares, donde se suspendieron las actividades públicas y las reuniones presenciales, ¿dónde quedó? Donde la gente estaba apoyado, ya no hay, y muchos estaban apoyando su fe en lo que hacían para Dios y no en Dios. Entonces lo que hacían no era para Dios, era para ellos. Y es notorio cuando tú apoyas tu fe
en algo que haces, lo estás haciendo para ti. Pero cuando tú apoyas tu fe en la persona de nuestro Señor, así brame el mar y la tierra tiemble, tú te mantendrás firme como una roca, firme y estable, y no dejarás que tu fe decaiga. Yo recuerdo cuando el Señor le dijo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Me sorprende tanto que tal vez nosotros hubiéramos pensado que Jesús le iba a decir, mira, pero yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y ahorita voy a reprender al diablo para que no te toque, para que se vaya de ti y te deje en paz, porque tú no debes de sufrir. No, Jesús lo que dijo, pero yo he orado para que tu fe no mengue. O sea que Satanás había pedido permiso para zarandear a Pedro. Y cuando Jesús dijo, mas yo he orado para que tu fe no mengue, tácitamente estaba diciendo, le di permiso y te vas a zarandear para que sepas dónde está tu fe, en lo que eres, en lo que tienes, en lo que sabes, en lo que puedes, en lo que haces. O tu fe está en el Señor, o tu fe está en aquella obra poderosa que se llevó a cabo en la cruz de Calvario, y lo entiendes. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Así que ahí también fue liberado el hombre de su ego. Al negarnos, ahí comenzamos nosotros a ser liberados de nuestro ego. Ahí Colosenses capítulo 1, gloria a Dios. Cuando nosotros caminamos, hermanos, en el Señor, nos damos cuenta que caminar en Cristo a veces no es fácil, hermano, pero necesitamos confiar en el Señor, tomarnos de su mano, creer que Él va a hacer la obra, creer y confiar en Él, confiar que en la cruz de Calvario se llevó a cabo mi justificación. Ya no tengo que justificarme con nadie. Nadie me debe de juzgar, porque ya fui juzgado en la cruz de Calvario. Como hombre pecador, el juicio del pecado se llevó a cabo en la cruz de Calvario. Nuestras vidas fueron justificadas en la cruz de Calvario. Y eso tú lo debes de entender, abrazarlo. Tú fuiste justificado en la cruz de Calvario. Y nadie te puede señalar, nadie te puede condenar. Porque si tú has creído, entonces en la cruz de Calvario fuiste justificado. Colosenses capítulo 1, versículo número 13, nos dice de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Fíjate, te voy a leer un poquito antes para que podamos entender. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y sabes cuál es la manera de agradar a Dios? Dice la misma palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la forma de agradar a Dios es teniendo fe. Si tú tienes fe en lo que sucedió en la cruz de Calvario, tú estás agradando desde ese momento a Dios. Dice ahí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Dónde se llevó esa capacitación nuestra? Nosotros éramos indignos, incapaces, pero dice ahí que Él ya nos hizo aptos. ¿De qué manera nos hizo aptos? ¿Dónde se llevó a cabo esa capacitación para hacernos aptos? En la cruz del Calvario.
Cuando Cristo llevó tu culpa, tu pecado, en ese momento, tú al creer en esa obra de la cruz, fuiste hecho apto para participar de la herencia de los santos. En la cruz de Calvario se manifiesta la herencia del reino celestial para los santos. Y ahí en la cruz de Calvario se lleva esa capacitación para todo aquel que en él crea, reciba esa aptitud. Ahora somos aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hubo una liberación. Estábamos bajo la autoridad de las tinieblas y estábamos ahí bajo la autoridad de Satanás, pero fuimos libertados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se llevó a cabo nuestra liberación de esa potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Si no hubiera habido cruz, si no hubiera habido muerte, no hubiéramos podido ser trasladados desde la potestad de las tinieblas hacia la luz del reino de su amado Hijo. Porque Él nos compró, pero nos compró por medio de la sangre de su Hijo. ¿Y dónde se llevó a cabo esa transacción? En la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario vemos una transacción espiritual donde se ofrece la sangre justa, la sangre del Hijo de Dios, para adquirir a un pueblo injusto, a un pueblo pecador, a un pueblo rebelde, a un pueblo que estaba haciéndose garras entre decidir quién era mejor, los que tenían la circuncisión o los que no la tenían. Pero el apóstol Pablo hace un momento nos decía, en la cruz ya no vale la circuncisión y la incircuncisión, ya no son nada, sino que en la cruz de Calvario hay una nueva creación. Porque el precio que demandó Dios fue muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y el precio que pagó Jesús fue muerte por medio de su sangre. Y entonces nos quitó, nos libró de la potestad del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la cruz de Calvario se llevó a cabo el perdón de los pecados. En la cruz de Calvario se llevó a cabo la salvación, la redención, la restauración. En la cruz de Calvario se llevó a cabo la compra por medio de la sangre de Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesús. Ya vimos algunos puntos de los que se llevaron a cabo en la cruz de Calvario y tú te estás dando cuenta que fue mucho más que solamente sangre, dolor y muerte en un madero, porque antes de ello y después de ello había habido otras escenas, otros escenarios, tal vez más brutales, de sangre derramada, de cuerpos clavados en maderos, pero ninguna sangre como la sangre de Cristo. Y ningún cuerpo como el cuerpo de Cristo, no por su anatomía, sino porque era el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que borra y quita el pecado del mundo. Creo que el tiempo se nos ha agotado, amado amigo y hermano, pero nos queda mucho por estudiar acerca de la cruz. Estaremos transmitiendo en otros momentos, pero quiero decirte, allí en la cruz había un cordero pascual, un cordero inmolado. Allí en la cruz también había un sumo sacerdote, y no sumo sacerdote solamente, sumo y eterno sacerdote. Ahí en la cruz estaba siendo clavado tu pecado, estaba siendo lavada tu alma, estaba siendo comprado por precio. Y eso es lo más maravilloso que puede haber en el mundo. Quiero terminar esta transmisión haciendo una oración
pidiéndole a nuestro Padre Celestial que traiga una revelación de la cruz en este tiempo para México. México necesita confiar y creer en el Señor Jesús. Cerritos necesita creer en el Señor Jesucristo, entender que ahí hay sanidad. En la cruz de Calvario hay sanidad. Muchos no lo pueden creer, dicen, estás loco, ¿cómo va a haber sanidad en un madero? Bueno, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Isaías 53, que ahí en la cruz, por las llagas de Jesús, yo fui sano. Y si tú crees en lo que pasó en la cruz con Jesucristo hace un poco más de 2000 años, y si tú crees que Él resucitó al tercer día después de ser sepultado, y tú crees que es el Hijo de Dios, entonces ese beneficio de sanidad viene para ti. Y serás parte de esa nueva creación que se ejecutó en la cruz de Calvario. Y dejarás de pertenecer al reino de las tinieblas por más buena persona que seas. Y estaremos siendo parte de una nueva creación, de un pueblo redimido, de un pueblo restaurado, la iglesia. Déjame orar por ti en este momento. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy es el tiempo de hacerlo. Quiero aprovechar este tiempo para invitarte a que creas en Jesús, que abras tu corazón y le recibas, que tú puedas participar de la obra que se llevó a cabo en ese madero. ¿Cómo? Creyendo. Ora conmigo en este momento. Yo te invito ahí en tu lugar. Si tú todavía no has recibido a Cristo, yo te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, esta noche vengo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, reconociendo que soy un pecador, pero también, Señor, sabiendo que en esa cruz que llevaste sobre tus hombros, ahí tú venciste mi pecado. Yo acepto la obra que hiciste en el madero. La recibo. Recibo, Señor, tu amor y tu misericordia. Quiero abrirte mi corazón, Señor, y reconocer que Jesucristo es el Señor. Pedirle que me perdone todos mis pecados, que me haga una nueva creación, que me regenere, que me haga entender el beneficio de todo lo que se llevó a cabo en la cruz de Calvario. Yo quiero participar de la herencia de los santos. Reconozco que he sido religioso y que he sido rebelde, pero hoy me arrepiento y me humillo delante de ti, Señor. Gracias por hacerme parte de tu pueblo, Señor, un pueblo santo, un pueblo renovado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta hora también, Padre, quiero orar por aquellas personas que han recibido esta palabra y que la visión que tienen de la cruz deje de ser una visión secular, deje de ser una visión religiosa y se convierta en una visión espiritual, una esperanza de vida, que se convierta en una bendición, en una forma de salvación, porque ahí en la cruz de Calvario se ejecutó la salvación en la persona de Jesús, para ti y para mí. Gracias, Padre, te doy en esta hora por la vida de mis hermanos y amigos que han estado al pendiente de esta transmisión. Gracias, Señor, por aquellos que más tarde verán, Señor, este material. Ruego, Dios, por aquellos que están sufriendo, aquellos que necesitan un milagro. Padre, oro para que en este momento tú sanes el cuerpo, Señor, de cada persona. Sana, Señor, los pulmones, sana, Señor, los ojos, la cabeza, los pies, las manos, Señor. Sana todo miembro
todo órgano, Señor, de cada cuerpo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Arregla la situación del matrimonio, arregla la situación de la familia, Padre, de aquellos, Señor, que están, Padre, teniendo fe en ti. Por medio de esta oración, en el nombre de Jesús, reciban sanidad, reciban paz, reciban resolución de toda situación, Padre. Hoy, Señor, te pido cobertura para todos tus hijos, para todo tu pueblo. Llénalos de tu gozo, llénalos de tu amor y tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, que nos has podido contactar, ¿verdad?, por este medio. Seguiremos mientras que esté la pandemia en este semáforo de esta forma. Estaremos llevando esta palabra de esta manera. Y bueno, quiero animarte para que estés orando y ayunando en tu hogar. No te sueltes de la mano del Señor, no tengas miedo. El Señor te cuida, el Señor te guarda, Él te ayuda en todo sentido, siempre. Nunca te ha dejado, nunca te va a dejar. Oro a Dios para que te bendiga y estés al pendiente. Te saluda el pastor Israel Vallejo, de familia Betel Cerritos. Recibe un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén.